Gracias a Dios llegó el otoño. La vida será más fácil para mi mamá y para mí. Gracias, Señor, por darnos la fuerza para pasar este tiempo sin habernos muerto de hambre. Susurró para sí misma la mujer bajita de ojos marrones. Estaba de pie con un pesado carrito en el camino que llevaba a una pequeña iglesia hecha de madera en las afueras de la ciudad. Liliana vivía muy cerca de esta iglesia en una vieja casa semidestruida junto con su madre, Mercedes Jaramillo. Aquel día llevaba en el carrito un bulto grande de papa que acababa de comprar en el mercado. Por la temporada la papa salía muy barata. Hasta una enfermera auxiliar de provincia podía pagar un bulto de una vez. Aunque, por supuesto, incluso en la temporada alta, Liliana podía comprarse fácilmente sus preciados tubérculos. Es que si no tuviera suficiente dinero ni siquiera para la papa, ¿para qué iría a trabajar? Sin embargo, la vida no era tan fácil para la mujer. Claro que el hospital no le pagaba ni más ni menos, pero justo un salario mínimo establecido por el gobierno actual. Pero este salario no le alcanzaba para nada. Y eso teniendo en cuenta que su madre tenía una buena pensión que se había ganado tras 40 años de ardua labor en la fábrica de cemento. La razón de esta falta de dinero era sencilla y no se debía a que Liliana fuera una fiestera, o peor aún, alguien que derrochara todo su dinero en los tragos. Es que a doña Mercedes, su mamá, le diagnosticaron recientemente una enfermedad incurable. La pobre mujer sufría muchísimo. Se necesitaban fuertes analgésicos para aliviarle el dolor, porque los que le proporcionaba su seguro médico parecían simples vitaminas y no aliviaban en absoluto el dolor de la anciana. Se necesitaban otros medicamentos, importados, pero su precio estaba por las nubes. Toda la pensión de Mercedes, igual el sueldo de su hija, iba para pequeñas ampollas de este costoso analgésico. Después de pagar los servicios públicos, que Liliana siempre pagaba al día, como si fuera una deuda sagrada, le quedaba muy poco dinero en las manos. Apenas les alcanzaba para comprar en la tienda lo estrictamente necesario para no morirse de hambre. La canasta familiar para estas mujeres consistía en pasta que al cocerse se pegaba formando un enorme bulto viscoso, un frasco de café instantáneo barato que ni siquiera sabía a café, arroz, aceite de palma y, por supuesto, harina de maíz. En las fechas importantes, Liliana se mimaba a sí misma y a su madre con una rica sopa, papas fritas y un buen pedazo de carne de res o de cerdo. Así vivía la sencilla familia, sin nadie que la ayudara. Hacía tiempo que Liliana se había olvidado de la ropa nueva, llevando la que había usado en su juventud cuando había salido con un chico muy simpático del almacén de verduras. Brian le había jurado amor eterno, pero cuando se enteró de que su novia estaba embarazada, a la velocidad del viento tomó sus cosas y se marchó. Liliana lo amaba, y tal vez por eso, a causa de tanto sufrimiento, tuvo aborto espontáneo. Ni siquiera se le ocurrió ir a la clínica de maternidad, como le aconsejó Brian, para solicitar la autorización de aborto. Ella no se sentía con derecho a quitar esa vida que estaba por venir. La pobre chica estaba casi loca de dolor y de no haber sido... La pobre chica estaba casi loca de dolor. Y de no haber sido por la ayuda y el apoyo de su persona más cercana, nadie sabe qué hubiera hecho. Habían pasado más de 10 años desde entonces, pero Liliana seguía inconsolable. En todos estos años no había dejado que un hombre se acercara a ella, pues temía que cualquiera de ellos pudiera volver a romperle el corazón. Doña Mercedes consolaba a su hija lo mejor que podía, diciéndole que Brian, esta rata de 2 patas, no fue el último hombre de la tierra. Le contó a su hija que ese mismo descarado había abandonado a otra joven ingenua del pueblo vecino. Este hombre sabía ganarse la mala fama. Bueno, Liliana hacía tiempo que había superado a su novio irresponsable, pero no quería cometer el mismo error de nuevo. Hace un año el destino le dictó su veredicto a su madre.
Doña Mercedes se desmayó de repente cuando volvía del mercado. Menos mal que había una enfermera en la calle. Esta buena mujer literalmente sacó a doña Mercedes de la tumba, reanimando su corazón parado. Pero desde entonces la pobre Mercedes, postrada en la cama para siempre, solo tenía un deseo: que la pesadilla terminara lo más temprano posible y su pobre hija se viera libre de la terrible carga que tenía que llevar. Muchas veces Liliana fue sugerida por los llamados dolientes para que se deshiciera de su madre ingresándola en una residencia o en un hospicio, donde fuera, con tal de que pudiera volver a respirar libremente. Sin embargo, la mujer mandaba al carajo a tales dolientes, diciéndoles que su madre le había dado la vida y la había criado, y que si hacía lo que le aconsejaban nunca se lo perdonaría. Y así, las dos mujeres vivían en la miseria, el hambre, la estrechez y la humedad de su casa semidestruida. Pero no tenían nada que resentirse la una de la otra, porque cada una había hecho todo lo que estaba en su mano para vivir lo más felices posible. Y ahora, además de las papas, Liliana llevaba un verdadero regalo para su madre: un rico rollo de canela. Solo compró un rollo de canela, pues no tenía más dinero y tenía que sobrevivir hasta su próxima paga. Pero no podía dejar de complacer a su madre con algo. Además del puré de papa, hoy también le esperaría una taza de café y un dulce. Finalmente, tras un breve descanso, la mujer continuó su camino. Al cabo de 10 minutos llegó al edificio gris de 2 plantas, que se hundía tanto que estaba a punto de derrumbarse sobre las cabezas de sus ocupantes. Sin embargo, el peligro no era tan grande, porque casi todos los inquilinos hacía tiempo que se habían mudado de esta casa, habiendo perdido toda esperanza de que el Estado les proporcionara una nueva vivienda. Los únicos que se quedan en la casa son los que no tienen a dónde ir. Gente desfavorecida como mi madre y yo, pensó Liliana, triste, mientras arrastraba con cuidado su carrito hasta el cobertizo que había junto a la casa, sin que se dañara ni un solo tubérculo. Al fin y al cabo era la ración de su familia para el próximo mes. La mujer subió entonces la chirriante escalera hasta la 2ª planta y abrió la puerta de madera barata, toda en raspaduras. Entró en el apartamento mal amueblado, donde al cabo de media hora la cocina se llenó de un aroma que encogía el estómago. Pero por supuesto, solo para aquellos para los que las papas cocidas fueran su plato favorito. Después de alimentar a su madre, darle un baño y despedirse de ella con un tierno beso, la mujer partió hacia su servicio nocturno en el hospital. También estaba muy cerca de su casa, pero en un barrio muy feo, junto al vertedero de la ciudad, cuyo fuerte olor llegaba a menudo al hospital, lo que no favorecía la recuperación de los pacientes. Además, con la esperanza de conseguir algo de valor, algunos individuos sospechosos y de aspecto marginal solían merodear por el frente del hospital, asustando tanto a los pacientes como al personal de enfermería. ¿Cuántas veces se había quejado la gente a las autoridades de la ciudad por este problema? Pero fue en vano. El antiguo alcalde, que pasó 2 turnos completos sentado en su cómoda silla, nunca se preocupaba por los problemas de su ciudad natal. Sin embargo, aparentemente por su gran aporte a la sociedad, el señor Héctor Sotomayor fue elegido como gobernador del departamento. El nuevo alcalde aún no tuvo tiempo de enterarse de todos los problemas, pero bueno, la gente de la ciudad no tenía muchas esperanzas de que hubiera cambios, porque vieron muchos de estos alcaldes a lo largo de los años y la ciudad seguía sin mejorar. Sin embargo, la gente se equivocó en sus suposiciones, porque el joven alcalde asumió sus funciones con toda la seriedad. Lo primero que hizo fue limpiar la alcaldía de gente dudosa. Según sus fuentes, el joven alcalde, que había estudiado en la capital, sabía que hasta los funcionarios en los puestos más pequeños estaban sumidos en la corrupción, por no hablar de aquellos de cuyas decisiones dependía la suerte de la persona que había solicitado ayuda. Los funcionarios corruptos que habían sido echados a la calle estaban furiosos, porque normalmente en estos casos se les habría ofrecido otro puesto aún más jugoso. Y este nuevo alcalde estaba tan escandaloso.
Incluso el antiguo jefe del departamento financiero, un hombre bajito, corpulento, de ojos constantemente en movimiento, tuvo que acudir al propio gobernador en busca de ayuda. Especialmente cuando se enteró de que el señor Fermín Rulfo, el nuevo alcalde, se había hecho cargo de la auditoría de los registros financieros. Entonces Héctor Sotomayor se puso pálido, pues si se revelaban algunos de sus tratos con inversionistas extranjeros, no solo su silla temblaría bajo él, sino que lo echarían de ella y muy probablemente aterrizaría en la cárcel. Era el momento de actuar con urgencia y con métodos muy radicales. Se le ocurrió una gran idea, un plan asombroso que solo requería un viaje a uno de los vertederos de la ciudad y luego una charla seria con el actual alcalde. Fue en la víspera del turno de noche de Liliana cuando el gobernador y el alcalde mantuvieron una conversación muy seria en el relajado entorno de la casa de campo del funcionario. Intentó convencer al hiperactivo alcalde de que estaba equivocado. Pero perdiendo toda esperanza de éxito, Héctor Sotomayor pasó al plan B. Inmediatamente después de que el alcalde se fuera, marcando el número de teléfono de su jefe de seguridad, ordenó: «¡Háganlo!». «Sí, mi jefe», fue la respuesta clara y dura del militar retirado. Estaba oscureciendo cuando Liliana, después de limpiar el piso del departamento de cardiología, salió del hospital para llevar la basura al contenedor situado justo fuera de la valla. Pero en cuanto la enfermera arrojó su pesada carga al contenedor, se llevó un gran susto, ya que un mugriento y maloliente vagabundo con ropas andrajosas salió del contenedor. «Ayúdame», susurró el hombre, apenas respirando, y luego se desplomó inconsciente. La enfermera auxiliar había aprendido muy bien los primeros auxilios durante su estancia en el hospital. No podía dejar que un hombre, aunque fuera de la clase muy baja, muriera en la calle, ya que no hacía mucho tiempo un transeúnte común había salvado la vida de su madre de la misma manera. Aquí fue como si el mismo Dios la hubiera enviado a ayudar al desafortunado hombre, al que también se le había detenido el corazón. Los síntomas eran evidentes. Liliana se apresuró a acercarse al enfermo, y a pesar de que estaba empapado de aguas residuales, comenzó a darle respiración artificial y masaje cardíaco no directo. Por suerte, después de unos minutos, para su gran alegría, su corazón empezó a funcionar. «Espéreme un momento, señor. ¡Ahorita vuelvo!», gritó Liliana, y se apresuró a ir al hospital por una camilla. Llamó a la sorprendida y somnolienta enfermera, también al médico de turno que estaba manteniendo una agradable conversación con su mujer, lo que, por supuesto, enfadó mucho al doctor. ¿Dónde ves a una enfermera auxiliar repartiendo trabajos a los médicos? El doctor Felipe Barrera se puso aún más furioso cuando vio a quién había traído la mujer a su sala. No pudo contener su disgusto. Sin embargo, afortunadamente, aún recordaba el juramento que había hecho en la universidad, y con toda su firmeza llevó al indigente al quirófano, tras lo cual le dijo a Liliana todo lo que pensaba de ella. «¿Por qué todas las idiotas tienen que trabajar en mi hospital? ¿Por qué trajiste a ese mugriento desechable a mi pabellón? Ahora tendré que desinfectar todo el lugar por tu culpa. ¿Y si está infectado? Gracias, señorita. Como mínimo nos trajiste piojos para todo el personal». «Es un ser humano, como usted y como yo. Así que el hecho de que no tenga casa no le priva del derecho a salvar su vida. Se sintió mal en mi presencia», intentó justificarse la enfermera auxiliar. «Si hubiera muerto, lo habrían tirado a un vertedero, y eso habría sido el final. Habría una escoria menos en el mundo, y ahora se va a morir en mi pabellón. Tendré que llenar un montón de papeles y encima hablar con la policía, y ni siquiera tiene el documento de identidad». El doctor Felipe Barrera continuó quejándose, pero pronto, al acordarse de que su mujer estaba ahí, se retiró rápidamente. Liliana quedó pasmada. No entendía cómo era posible tratar así a la gente, fuera quien fuera. Por la mañana, el médico jefe le explicó lo que tenía que hacer en esta situación. «Así que toda la ciudad lucha por mantener la basura humana lejos de nuestro hospital, pero tú haces lo contrario, ¿eh? Que vengan todos los vagabundos, todos los borrachos serán acogidos, sí, lavados, calentados, también los acostaremos».
El médico jefe, que olía a perfume caro, seguía quejándose y quejándose. Pero entonces la mujer no pudo aguantar más y le dijo a Felipe Barrera todo lo que pensaba al respecto, pero con la mayor delicadeza posible. Entonces el médico enloqueció. ¿Quién se podía imaginar que una enfermera auxiliar, una doña nadie, le dijera cómo tratar a los pacientes en su hospital? Allí mismo resolvió el problema despidiendo a la mujer, que quedó pasmada. Liliana no había esperado tal reacción ante la simple verdad. Con horror se dio cuenta de que su decisión la dejaba a ella y a su madre sin derecho a la vida y sin esperanza. Con lágrimas en los ojos le suplicó al doctor Felipe Barrera que cambiara su decisión, pero él se quedó firme. «¡Fuera de mi oficina!», gritó, poniendo así fin a la conversación. Solo había pasado una semana desde entonces. Liliana no le dijo nada a su madre sobre su despido, pero si se enteraba, la pobre anciana tendría otro paro cardíaco. Liliana tenía algo de dinero por el momento, ya que había recibido su liquidación. Sin embargo, la pobre mujer estaba desesperada. Ahora, todos los días, como si fuera a trabajar, buscaba frenéticamente vacantes, pero sin éxito. La rechazaban en todas partes, incluso para los trabajos más pesados. Pero al cabo de unos días, todo se le puso, literalmente, al revés a la pequeña familia. El viernes por la noche, Liliana volvía a su casa pensando con tristeza. «Esto es el fin. Pronto no habrá dinero para comprar medicinas para mi madre, y cuando se acaben las papas, no tendremos nada que comer. Y entonces nos echarán del apartamento». Pero cuando llegó a su entrada, casi se desmaya al ver al indigente que había rescatado, vestido a la perfección. Salió con un enorme ramo de flores de un automóvil de alta gama y con las palabras: «Permítame darle las gracias». Fermín Rulfo se acercó a la enfermera auxiliar. Resulta que Liliana salvó al propio alcalde de una muerte segura. Ese era el astuto plan del gobernador. Cuando aún era alcalde, una vez, a petición de los ciudadanos, visitó el vertedero detrás del cual vivían los indigentes. Habló personalmente con cada uno de ellos, amenazando con represalias si no se iban de allí. Por supuesto que no se fueron, pero Héctor Sotomayor recordó a uno de ellos, un tal David. Cuando el gobernador vio al nuevo alcalde, se acordó de David del vertedero, porque era como el gemelo de Fermín Rulfo, un verdadero doble. Así que el gobernador le ofreció la oportunidad de ser alcalde por una buena recompensa. En ese momento, su principal objetivo era comprometer al nuevo alcalde mediante diversas maquinaciones, lo que el doble comenzó a hacer con éxito. Y el verdadero alcalde debía ahora pudrirse en un vertedero disfrazado de indigente, porque durante una reunión, el gobernador arrojó el veneno en su taza de café y después se puso a trabajar su servicio de seguridad criminal. Qué sorpresa se llevó Fermín Rulfo cuando despertó un día después en el hospital, tachado de indigente. Inmediatamente se escapó de allí, yendo directamente al Comité de Seguridad en la capital. El astuto gobernador Héctor Sotomayor y el alcalde falso David fueron sorprendidos infraganti en la alcaldía. ¡Qué sorpresa se llevaron los agentes al ver los dos alcaldes a la vez! Afortunadamente, la corrupción en el departamento ha terminado. Ahora Fermín Rulfo solo tenía que encontrar a la enfermera auxiliar que le había salvado. El alcalde se puso furioso cuando se enteró de cómo los gerentes del hospital habían dado las gracias a una empleada tan capaz. El médico jefe Felipe Barrera había sido degradado a médico de cabecera. Pero lo más importante para Liliana fue que su vida pronto cambió radicalmente. Para empezar, Fermín Rulfo le ofreció a la mujer el puesto de jefe de servicios generales en la alcaldía. Luego, de repente, le ofrecieron un nuevo apartamento en lugar del terrible lugar en el que vivían ella y su madre. Y después, enviaron a doña Mercedes a la capital para que le hicieran unas pruebas, que demostraron que, con un tratamiento adecuado, las posibilidades de curación eran muy altas. Y se le dio esa oportunidad a costa del agradecido alcalde.
Poco después, Fermín Rulfo se presentó ante doña Mercedes para pedir la mano de su hija. Al principio, solo un sentimiento de gratitud guiaba al hombre, pero el lobo solitario, obsesionado con su carrera, se dio cuenta de que no encontraría una mujer mejor que Liliana, porque ella le había dado la esperanza misma de vivir, y valía la pena.